Bueno, ¿y cómo se distribuye la diversidad? ¿Cuáles serían factores que estarían determinando la riqueza presente en un área o en un territorio? Existen diferentes patrones que determinan la distribución de la diversidad a nivel planetario. Esos factores son abióticos, por ejemplo los geográficos, la altitud, la latitud, los factores climáticos como la temperatura, la evapotranspiración, la productividad, factores como las perturbaciones, que pueden ser tanto naturales como de carácter antrópico. Vamos a tratar brevemente cada uno de ellos. En el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva presente, estamos viendo dos factores, la latitud en el primer caso y la altitud en el segundo. En el caso de la latitud, condiciona fuertemente la presencia de diferentes especies y el patrón consiste en un incremento del número de especies en las latitudes del Ecuador, hacia en la zona del Ecuador, y un descenso hacia las latitudes extremas del norte y del sur. En la zona de los trópicos, próximos a los trópicos, se registra una mayor estabilidad, o se plantea que existe una mayor estabilidad de las condiciones climáticas. Son zonas con mayor humedad ambiente y de elevada temperatura, que generaría las condiciones más adecuadas para el crecimiento y el desarrollo de especies. En el caso concreto de este gráfico, lo que aparece es el número de especies de pájaros presentes en América del Sur y América Central, con esa distribución acorde al patrón establecido, ¿no? Hacia las zonas de los trópicos, entre la latitud 0 y 20 del norte y 20 del sur, encontramos una mayor riqueza de especies de pájaros. Asimismo, en estas zonas tropicales lo que se plantea es que las áreas son mayores, las superficies son mayores que en las zonas templadas, y eso también estaría determinando un mayor número de organismos presentes en esas regiones y por lo tanto un mayor número de especies. O sea que también el factor superficie asociada a esas latitudes favorecería la mayor disponibilidad de ambientes, de recursos para la presencia de más organismos. En relación a la altitud, que es la segunda gráfica que ustedes tienen presentes ahí, que es el efecto de la elevación o la altitud en metros sobre la riqueza de murciélagos en el Perú, lo que se ve claramente es que la altitud determina una disminución de la riqueza a medida que la elevación aumenta. O sea que esas condiciones ambientales a mayor altura restringen la presencia de especies, en este caso de murciélagos. O sea que observamos una relación inversa o negativa entre el incremento de la altitud y el número de especies presentes en esa región. Como hoy les mencionaba, la temperatura también es un factor que genera un patrón de distribución a nivel de las especies. La temperatura se asocia positivamente o se asociaría positivamente con la riqueza, o sea, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la riqueza de diferentes grupos taxonómicos, que como es el caso de los dos ejemplos que están en estos gráficos. En el caso del gráfico A, estamos hablando del incremento en la riqueza de aves en Gran Bretaña en función de la temperatura media anual del verano. Y en el caso del gráfico B es el incremento de la riqueza de gasterópodos marinos en función del incremento en la temperatura de la superficie del mar. Igual patrón se detecta para la evapotranspiración, que es la cantidad de agua expresada en milímetros por día, que es efectivamente evaporada desde la superficie del suelo y transpirada por la cubierta vegetal. Es un factor determinante de la disponibilidad de agua en el sistema y, por supuesto, al haber más agua también aumentan las condiciones de la productividad biológica para que sea más favorable o que sea mayor la productividad biológica del sistema, y eso determina un incremento en el número de especies presentes en esos ambientes. Por
Por otra parte, también, ya recién mencioné la palabra productividad, la productividad entendida como una propiedad que sintetiza varios factores ambientales, tales como la disponibilidad de nutrientes, nitrógeno, fósforo, las condiciones del suelo o a nivel de, por ejemplo, de pH, la humedad del suelo, determinan que es un factor que condiciona la riqueza de especies. Ambientes más productivos contendrán más número de especies, debido probablemente que son aquellos ambientes que cuentan con más recursos disponibles para los organismos y por lo tanto permite la coexistencia de los mismos. Tal como se ve en la gráfica de escala regional, el incremento de la productividad primaria produce un incremento en las plantas o los autótrofos y en los animales o consumidores. También existen otro tipo de factores ambientales como las perturbaciones, que la perturbación es un fenómeno, un evento que genera remoción de biomasa, porque pueden afectar la riqueza o la diversidad de especies. En particular, se ha constatado en muchos casos que las frecuencias e intensidades extremas de las perturbaciones afectan negativamente la riqueza. O sea, en los extremos de la intensidad y de frecuencia de un disturbio, de una perturbación, tanto sea muy bajo el número de muy baja frecuencia o muy baja intensidad o muy alta frecuencia de intensidad, tienen una afectación o generan una afectación negativa en el número de especies. Habiendo presentado brevemente los factores que determinan los patrones de distribución de las especies en el planeta, les quiero también presentar qué se sabe hasta ahora y qué nos falta por saber sobre las especies presentes en nuestra Tierra. En la siguiente figura, lo que están viendo ahí es representado en las barras con color marrón oscuro las especies identificadas de los diferentes grupos taxonómicos, y ahí tienen insectos y miriápodos, hongos, quelíceros, protistas, nemátodos, plantas, moluscos, crustáceos y vertebrados. Mientras que en el color más claro se grafican los valores estimados de riqueza de cada grupo, porque son estimados, porque todavía no son conocidos o no se han logrado identificar. Como verán, en general es más lo que se desconoce que lo que se conoce de cada uno de esos grupos, con algunas excepciones. Aún falta mucho por investigar y bastante esfuerzo por parte de taxónomos para poder encontrar, describir y nombrar especies de diferentes grupos que, según estas estimaciones, serían muy numerosas. Curiosamente, y tal vez no tan curiosamente, el grupo que menos se tiene información es el de los insectos y los miriápodos, probablemente por ser por un lado son los más numerosos por su pequeño tamaño, pero también tienen ciertas dificultades, tal vez por ser menos fáciles de encontrar, ser menos carismáticos, menos interesantes para la población en general, y entonces eso determina un mayor esfuerzo en la identificación. De todo lo que aún no se conoce, se corre riesgo de ir perdiéndolo, por eso los esfuerzos de conservación van también cambiando, y si bien antes se pretendía proteger determinadas especies por su valoración, por el valor que podían tener, como especies raras o por otro tipo de consideraciones, la tendencia es a conservar o proteger áreas y no solo las especies, de manera de poder reducir de esa manera el número de especies que pueden extinguirse antes de identificarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros conservamos porciones del territorio con algún grado de protección, estamos conservando ecosistemas, paisajes, que como vimos anteriormente, involucran como estructuras anidadas los niveles jerárquicos inferiores, las comunidades, las poblaciones y los genes. O sea que sería como un gran paraguas que protegería los niveles inferiores de organización de la vida. Por otra parte, en el planeta se conocen hasta ahora, en la actualidad, 34 sitios donde la riqueza
de especies en general, animales y vegetales, es muy elevada, por eso se denominan puntos calientes. En estos casos los esfuerzos de conservación tienden a proteger estos sitios que tienen como un importante, cuentan con esa riqueza y por lo tanto son un importante reservorio de información genética, riqueza poblacional y de comunidades. Ahora, ¿cómo estamos en Uruguay? Si bien ya sabemos que no somos un país mega diverso, estamos en una zona templada, por lo tanto estaríamos en condiciones de tener una riqueza menor, según lo que hemos visto de los patrones de distribución anteriormente mencionados. Estamos en latitudes hacia el sur, más lejanas de los trópicos, por lo tanto eso estaría generando una riqueza de especies menor. Sin embargo, contamos con un importante número de especies y sitios con valor para la conservación, definidos por estudios que se han realizado por parte de diferentes actores universitarios, de organismos no gubernamentales, instituciones públicas, tales como la DINAMA y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este mapa que tienen ustedes en la diapositiva, se sintetiza la información generada a partir de estudios de registros hechos a campo y de información secundaria sobre la riqueza total registrada, donde en cada uno de los casilleros que ustedes tienen ahí pintados con color azul, que va del azul más oscuro violeta al más clarito, cada uno de esos colores representa el número de especies presentes en esas áreas. Y bueno, lo que observan claramente es que no hay una distribución homogénea. Esto probablemente responde a que los factores ambientales que condicionan la distribución de estas especies justamente son heterogéneos y determinan esta heterogeneidad ambiental expresada a nivel de estas grillas. Esos factores ambientales, como decíamos, podían ser bióticos, de interacciones, abióticos como los factores de temperatura, humedad, pero también existen factores tales como historia de uso y cambio y uso actual del suelo que generan efectos sobre la diversidad de especies presente en cada uno de los sitios. O sea que esto lo deberíamos cruzar con un mapa de uso del suelo y seguramente nos puede dar más información o nos revele más información de por qué hay lo que hay en cada una de esas regiones.